Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Así es, vamos en la presente entrevista a hablar precisamente de esta nueva ley que rige la minería, la generación eléctrica con este proyecto económico urgente que aprobó la Asamblea de Iniciativa del Ejecutivo, que ya está publicado y por tanto es ley, está vigente, rige en el país, mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario, porque sobre este proyecto de ley también se han anunciado acciones de inconstitucionalidad. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, esto rige, hay cambios impuestos en materia minera, en materia energética, y eso lo vamos a analizar con el ingeniero Roberto Aspiazu, el expresidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Ingeniero Aspiazu, bienvenido a Ecuador Radio. Gracias. Una aclaración, voy a hablar sobre el tema eléctrico, porque la minería de modo propio tiene sus voceros, sí, básicamente, seguro, está bien. Y ahí hay material suficiente para conversar. Por supuesto que sí. Vamos a hablar del tema eléctrico. A su juicio, ¿cómo mira usted los cambios impuestos en este proyecto de ley? Yo creo que es interesante el proyecto de ley y finalmente como que es parte de un ciclo que se abrió con la ley antiapagones 1 de enero de 2024, posteriormente la ley antiapagones 2 de octubre del mismo año, luego el decreto 32 que salió en el segundo semestre de 2025 para ir completando la reforma del sector eléctrico, y ahora yo diría que esta refleja la madurez que se ha venido alcanzando en lo que tiene que ver con este ciclo de reformas de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, conocida como LOSPE, y en donde yo diría que el argumento central del proyecto de ley gira alrededor de: yo Estado no tengo la capacidad de invertir para el desarrollo del Sistema Nacional de Electricidad, en consecuencia, estratégicamente necesito depender de inversión privada que sustituya a la inversión pública, y en consecuencia se desarrolla, por ejemplo, todo el acápite relacionado a la excepcionalidad de cuándo la inversión privada puede participar en el desarrollo de nuevos proyectos. Eso que le pidió la Corte Constitucional, en suma, una definición clara, digamos. Sí, y no un enfoque general, sino un enfoque desagregado, en donde finalmente, si prevalecen condiciones como aquellas que se dieron en 2024, en el periodo septiembre-diciembre, donde tuvimos apagones, que de acuerdo a este proyecto de ley hay una reestimación de la pérdida que se produjo entonces y le eleva tanto como 3.278 millones de dólares. Ahora, ¿esto cierra el círculo de alguna manera en las reformas necesarias para el tema energético, ingeniero Aspiazu? Yo pensaría que sí, y un aspecto que quiero destacar es el hecho de que el proyecto que entró con carácter económico y urgente es algo distinto al que salió, porque originalmente se planteaban reformas a 7 artículos de la LOSPE y finalmente la propuesta final incluyó tanto como 14, uno de los cuales, el último, se cayó por falta de apoyo político. Pero hay algunas novedades, como por ejemplo el hecho de que finalmente se da apoyo para el desarrollo de proyectos relacionados a cualquier tipo de tecnología, incluyendo la termoeléctrica, que había estado excluida debido a esta visión de que básicamente de la política pública se favorecía los proyectos de energías renovables no convencionales y aquellos de energías de transición, dígase gas natural, que eso es lo que había hasta la antiapagones 2. Ahora el esquema se abre, está abierto, claro, para todo tipo de tecnología. Yo creo que es el enfoque correcto en circunstancias en donde la propia ley reconoce que nuestro Sistema Nacional de Electricidad es frágil, principalmente porque no tenemos suficiente capacidad de energía termoeléctrica ante la eventualidad de un estiaje parecido a aquel de 2024. Lo acabamos de ver, por supuesto, así es. Ahora, no se puede crear o generar más energía por ley. La ley lo que hace es regir las relaciones, abrir posibilidades, pero esto ya viene ocurriendo desde el año pasado y estamos en una crisis de generación eléctrica. La pregunta es, en este caso, si por ejemplo la posibilidad de que los privados generen ya no un tope de 10 megavatios, sino hasta 100, que ya se reformó, ya se está aplicando esto y ha logrado cautivar a algunos privados para que hagan uso de esta reforma. Es de acuerdo, y destacar que, por ejemplo, esta nueva ley o la reforma a la LOSPE crea lo que denominan el distrito de autogeneración energética, que finalmente es una fórmula que puede funcionar en islas
en donde, por ejemplo, estén la industria camaronera o la petrolera o la minera, en donde no solamente puedan generar, sino también tender su propia red para favorecer su consumo principalmente, pero también con la posibilidad de conectar con la red pública y suministrar energía si fuera necesario. Una suerte de parques industriales. Más o menos, realmente esta es una figura que ha sido tomada de legislación de otros países de la región, en donde esto ya se viene aplicando, y creo que para el caso ecuatoriano va a ser funcional. Por ejemplo, se incluye también en el proyecto de ley una disposición que apunta a que el gas natural asociado que se explota en los campos petroleros y que da lugar pues a mecheros que no han sido apagados, debido a que esto es un excedente de la producción que no viene siendo industrializado. Ahora se abre la posibilidad que, independientemente que ese gas natural se utilice para los propios campos petroleros en su demanda energética interna, también puede haber una generación que pueda ser entregada mediante conexión a la red pública del Sistema Nacional Interconectado, y de esa manera aprovechar ese gas natural que actualmente se está quemando, y que hay fuentes que lo estiman en tanto como 100 millones de pies cúbicos al día. Esto es 5 veces lo que estamos produciendo en el campo Amistad, para tener un referente. Increíble. Claro, sí, por supuesto, y lo estamos quemando, lo estamos desperdiciando. Lo estamos quemando, sí, pero ya vamos por el camino correcto, en el sentido que por primera vez le generamos la posibilidad de que este combustible que se viene quemando sin beneficio pueda servir para efectos de generación de energía eléctrica. Claro, ahora esta posibilidad de participación de los privados para vender energía a privados y el excedente poder conectarse a la red pública o al Sistema Nacional Interconectado, como se denominaba, ya existe. Hay mini centrales hidroeléctricas en la Amazonía que proveen de energía a privados. Sí, pero quiero llevar también esta narrativa a un punto en el cual una de las bondades que tiene la ley, y esto no se ha difundido mayormente, es el hecho de la garantía de pago para los constructores y operadores, aquellos que llevan adelante los proyectos de energías renovables no convencionales, de transición, termoeléctricos. Pero aparte de esa garantía de pago, incluye por primera vez los derechos de las personas naturales, jurídicas, que puedan financiar estos proyectos, desde el punto de vista que el día de mañana, si hay inconvenientes en cuanto a la construcción en un momento determinado, aquellos que han venido otorgando los fondos necesarios para que éste se ejecute puedan reivindicar eventualmente sus derechos sobre el proyecto y puedan concluirlo, puedan cerrarlo, porque la experiencia demuestra que un escenario de esta naturaleza puede darse. Entonces la ley, ya no hablemos del proyecto, como que pone mucho énfasis en desarrollar un esquema en el cual se facilite la bancarización de estos proyectos que actualmente están demorados, porque de la decena que fueron objetos de concesión durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, apenas hay uno del paquete de 800 megas que está en fase de construcción. El resto no lo están. Ahí está el del Aromo y esos. Exactamente, está el del Aromo, están también al menos 4 proyectos de energía fotovoltaica en la provincia de Imbabura, que suman 240 megavatios, 3 de ellos relacionados a un grupo francés que se ha retirado del país, y entonces el dilema es qué va a pasar con esos 3 proyectos que tenían. Evidentemente están buscando quién los compre, pero evidentemente yo pienso que la ley va a coadyuvar a que en un momento determinado, en lugar de que estos proyectos se caigan, puedan ser rescatados y venga otro actor interesado en ejecutarlos. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con el ingeniero Roberto Aspiazu, el expresidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Pasamos revista al contenido del último proyecto de ley económico urgente aprobado por la Asamblea y ya dispuesto el ejecútese por el presidente de la República, y estamos analizando básicamente el tema eléctrico, que es lo que le compete a la Cámara de Energía. También el tema petrolero ya lo vamos a analizar en breve. Entonces, con estas reformas, ingeniero Aspiazu, se cierra el círculo, decíamos, de los cambios necesarios para que el sector empiece a contar con un apoyo
fundamentalmente de músculo financiero del sector privado para hacer lo que no puede el Estado. Porque ha habido problemas en lo que tiene que ver con este esquema de garantía de pago. Y es la razón por la cual muchos de estos proyectos no han podido despagar. Mencionaba hace un momento que el paquete de 800 apenas está en construcción. En este momento, Billonaco 3, 110 megavatios eólicos en Loja, pero aparte de eso se han caído otros. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo, y parte del problema, lo decía, es el hecho de que tienen que funcionar esquemas en donde se garantice el pago por la generación de la energía, recordando que el esquema que nosotros tenemos en el Sistema Nacional de Electricidad está muy cargado hacia el Estado. Es decir, finalmente son las empresas distribuidoras las que en primera instancia, a través de fideicomisos, que es una figura que ya se le establece ahora con la reforma legal, puedan garantizar ese pago a las generadoras. Inclusive se establece un esquema de fondo de garantía en el que ya se venía trabajando a través de un soporte del Banco Interamericano de Desarrollo para efectos de que hubiera lo que denominan la tercera capa. Quiero decir que si no pagan las distribuidoras y no paga el Ministerio de Economía y Finanzas, existe este fondo de contingencia, por llamarlo así, para efectos de que haya la seguridad de que el generador privado va a recibir un pago. Y esa era una barrera que existía en la legislación nuestra, y que por eso no incentivaba a los privados. Pero también hay que generarle equilibrios al sistema desde el punto de vista que es importante recordar que en condiciones normales nosotros podemos tener capacidad de generación hidroeléctrica del 90%, como está sucediendo en este momento que llueve. El problema es cuando no llueve y tú necesitas el soporte de proyectos de distintas tecnologías, y tienes que ir generando también un ponderado de la tarifa, porque la energía hidroeléctrica es bastante más barata que aquella que se pueda generar en termoeléctrica o en fotovoltaica o en eólica, de manera tal de que el desafío es el cambio de la matriz energética. Tenemos que avanzar en esa dirección. Hay disposiciones legales, como por ejemplo la relacionada al hecho de que todos los años el Ministerio de Ambiente y Energía tiene que definir cuánta energía, dígase en megavatios, vamos a incorporar al Sistema Nacional de Electricidad. Es decir, tiene que haber en este marco una planificación para asegurar que la tarifa que reciba el consumidor sea la más conveniente, pero en este escenario, repito, del cambio de la matriz energética, en donde no podemos seguir dependiendo, como hemos venido dependiendo, de la energía hidroeléctrica, porque el sistema está expuesto al fallo el momento que hay estiaje. Siempre va a ser necesario un sistema diferente al hidroeléctrico que compense cuando no pueda hacerlo. De ahí, de suyo, la generación hidroeléctrica es la más barata que se puede conseguir. Es correcto. Y que tiene un factor de planta bastante aceptable respecto de las otras que son renovables, tanto la eólica como la fotovoltaica. Que son las principales. También se trabaja en proyectos de biomasa, de geotermia, pero yo diría que principalmente, si estamos considerando un boom en lo que tiene que ver con energías renovables no convencionales, principalmente serán plantas fotovoltaicas, de manera complementaria a las eólicas, con la particularidad de que Ecuador en el tema eólico básicamente tiene potencial en la cordillera, no en la costa. No hay vientos suficientemente fuertes en la costa como para justificar en la línea costera ecuatoriana proyectos de carácter eólico. Ahí tienen ustedes, 8 de la mañana con 22 minutos, conversamos con Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Hablemos de petróleo también, que tiene mucha relación con el trabajo de su Cámara, ingeniero Aspiazu. En materia petrolera, vamos a analizar ya en la siguiente entrevista la oportunidad que puede presentársele, entre comillas, para el Ecuador, lamentablemente este conflicto en Medio Oriente, pero quisiéramos hablar más bien del ámbito de la producción petrolera, que está en declive, que estamos en una suerte de inercia que necesita una inversión importante para generar mayor producción y no la conseguimos. Sí, yo pienso que un tema importante es apuntar a una reforma a la ley de hidrocarburos también. Se lo acaba de hacer con la ley minera y la ley eléctrica. Hay que hacerlo también con hidrocarburos, porque sencillamente el modelo actual está funcionando de una manera tal que seguimos en un plan de declinación de la producción desde hace más de una década a la fecha.
y yo diría que es un modo inercial de sostenimiento de la industria petrolera, y eso tiene que cambiar, pero eso no puede seguir en manos del Estado fundamentalmente, porque el rol protagónico que tiene dentro de la industria Petroecuador es, yo pensaría, excesivo, y el replanteamiento estratégico tiene que apuntar en la dirección de que lo que no está haciendo bien Petroecuador debe permitir que eso sea licitado para que el sector privado pueda tener una participación más activa en lo que tiene que ver con la modernización de su infraestructura. Pero lo que acaba de pasar en la refinería, el tercer accidente grave que se ha dado en menos de un año, da prueba de que precisamente es urgente trabajar en la dirección de invertir dinero en una infraestructura que es cada vez más obsoleta, no solamente en la refinería, también en los poliductos, en el oleoducto, en el sistema de oleoducto transecuatoriano, el SOTE. Ese es un oleoducto que se construyó hace más de 50 años. Eso le iba a decir. Igualmente, tenemos una infraestructura de más de 50 años que ha sido corregida con parches y que quizá la vida útil ha terminado. Pero el tiempo en este gobierno sigue transcurriendo y uno no observa que existe una lectura correcta de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, Petroecuador hace poco presentó a debate, a discusión de los actores de la industria, un documento en el cual, por ejemplo, traía nuevamente a colación la posibilidad de constituir empresas de economía mixta como para explotar el campo Sacha o los bloques 1667 ex Repsol o el campo Amistad. Entonces, desde luego, en el marco de la reunión correspondiente, que fue hace pocas semanas, fue a mediados de febrero, se le dijo claramente que el esquema de empresas de economía mixta con Petroecuador no va a funcionar, porque ¿quién va a venir a asociarse con una empresa estatal que no tiene sus estados financieros al día, que tiene tantos problemas de gestión? Que ya están poniéndose al día, dijo el presidente. Sí, ya tienen balances auditados. Finalmente eso es un decir. Yo le puedo decir categóricamente que parte de los corporativos privados establecidos, y creo que eventualmente también aquellos que el día de mañana pudieran venir al país, no va a haber interés para formar empresas de economía mixta con Petroecuador. Seguramente no, porque no tiene las cosas claras, los números, las cuentas. Y también el hecho de la falta de estabilidad en la gestión de la empresa, que en cuestión de poco más de 2 años ha tenido 8 o 9 gerentes generales. Claro, y también el problema, y usted no sé qué opina de esto que voy a decirle, ingeniero Aspiazu, y es que Petroecuador, siendo una empresa, manejándose bajo un régimen de empresa pública, no ha logrado ejercer ese rol. ¿Por qué? Porque todos los réditos económicos que ha levantado Petroecuador con la actividad petrolera no van pues a las cuentas de Petroecuador, sino va a la cuenta única del Tesoro Nacional, y de allí le asignan el dinero a Petroecuador, de manera que nunca ha funcionado como empresa. Y ese es uno de los graves problemas que tiene para efectos de tener contabilidad al día, porque los ingresos que percibe la empresa van al Ministerio de Economía y Finanzas, y posteriormente le entrega el presupuesto a Petroecuador para su funcionamiento, y es una de las razones por las cuales también la inversión que ha venido realizando la empresa estatal está muy por debajo, al menos hablando de 2025, fue la tercera parte de lo que fue en 2024. Entonces, como entenderá... ¿Cómo queremos aumentar la producción? Claro, ese es el problema. No vamos a aumentar la producción. Entonces, por ejemplo, en este documento que presentó Petroecuador hace pocas semanas, pues se ponía énfasis en campos cerrados o en campos marginales y en bloques que por obvios motivos Petroecuador no los ha desarrollado todavía y se mantienen con mera expectativa, porque mientras no se perfore, pues no hay idea realmente de cuánta reserva hay en el subsuelo. Pero el punto es de que debería considerar también llevar a licitación bloques que están en producción. Yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy en día, y si Petroecuador no tiene esa capacidad de inversión, es el mismo esquema que estamos hablando hace un momento respecto a la ley eléctrica. El sector eléctrico, claro. Es lo mismo. El principio es el mismo. El modelo estatista, en definitiva, ha entrado en fase de crisis y tenemos que reaccionar de conformidad para efectos de plantear una alternativa totalmente distinta a lo que actualmente tenemos y verdaderamente hacer un cambio de modelo.
Y ahí tenemos la idea del campo Sacha, que casi logra concretarse, a no ser porque hubo una serie de críticas que supuestamente la negociación adelantada no estaba, digamos, bajo los intereses del Estado ecuatoriano. Pero finalmente también hay que entender que hay muchos intereses creados alrededor de que el statu quo en Petroecuador se mantenga sin variante. Hay demasiados intereses y es una situación harto compleja que no va a ser fácil de resolver porque evidentemente siempre hay escenarios en los cuales pues hay gente que no está interesada sencillamente de que esto avance y que cambie. Y si las cosas permanecen tal como están siguen ganando los mismos. Exactamente. Es lo que pasa en varios sectores, en la salud también. No hay cómo modernizar la estructura sanitaria, poner una simple computadora para que maneje el ingreso de medicamentos y la prescripción de los mismos versus la existencia en bodega. Algo tan sencillo y tan básico no se puede instrumentar. Y se da la paradoja de que siendo el Ecuador país productor de petróleo, resulta que hoy por hoy tiene que importar más del 70% de los derivados que consume por los fallos de obsolescencia que tienen las refinerías, no solamente la de Esmeralda. Sucede lo mismo con La Libertad y Shushufindi, que en definitiva el perfil del petróleo, que se ha vuelto más pesado con el paso de los años, determina que el rendimiento de las refinerías es menor porque producen demasiado residuo y el residuo necesita de trenes de alta conversión para convertirlos en derivados ligeros de calidad y eso significa todo un desfase. Para remarcar una situación, el proceso de la construcción del tren de alta conversión de la refinería de Esmeraldas se cayó en agosto de 2024, ya en este gobierno. Pero en lugar de retomar el proceso, acaso reformando las bases, que estaban bastante bien, diría yo, pues ha transcurrido año y medio y todavía no tomamos una decisión respecto a qué hacer con la refinería de Esmeraldas. No se explica. Es un problema. Ahí tienen ustedes, amigos, una visión general de todo esto que implica este proyecto urgente en materia económica desde el aspecto, el punto de vista centrado en la energía, en la generación eléctrica y también el análisis del sector petrolero. Más sobre el petróleo vamos a profundizar en la siguiente entrevista.